Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión, 10º nivel de la carrera Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy nuevamente estamos aquí para compartir con usted los contenidos de la unidad 5, el balance general y los indicadores. En el transcurso de esta semana estarán ya en el sistema las calificaciones obtenidas por ustedes de manera oficial. Ya la tienen, pero todavía no están subidas al sistema. Esperamos de aquí al miércoles cumplir con ese requisito y de esa forma ustedes ya tengan en forma oficial el puntaje que han acumulado durante este primer parcial. El día de hoy vamos a analizar lo que corresponde a los métodos de evaluación que no toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Se las conoce también con el nombre de razones financieras. Es importante que analicemos estos métodos de evaluación que no toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Acuérdense que anteriormente habíamos analizado los métodos de evaluación de proyectos de inversión que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Y decíamos que era el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de la inversión. En esta ocasión, estos métodos no toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Y se las conoce con el nombre de razones financieras. Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y que propiamente no está relacionada en forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa y un buen análisis financiero detecta sus puntos fuertes y débiles de un negocio para corregirlos antes de que causen problemas. Entonces, de ahí la importancia de utilizar en forma correcta las razones financieras. El análisis de las razones financieras es válido ya que los datos que toma para su análisis provienen de la hoja del balance general con información de la empresa en un periodo determinado en el tiempo. Mientras que el valor presente neto y la tasa interna de retorno usan datos tomados del estado de resultados proyectados, cuya información considera cifras que se espera sucedan en la empresa al finalizar el periodo. Entonces, que quede claro esto. La información de las razones financieras proviene del balance general, mientras que la información que se toma para el cálculo del valor presente neto y la tasa interna de retorno son datos tomados del estado de resultados proyectado. ¿Verdad que decimos proyectado? Porque se supone que va a suceder eso, pero a lo mejor sí o a lo mejor no. Existen 4 tipos básicos de razones financieras: razones de liquidez, tasas de apalancamiento, tasas de actividad y tasas de rentabilidad. Entonces, cada una de ellas
tiene otros elementos que se utilizan para identificar la situación de la empresa. Aquí tenemos, en el caso de las razones de liquidez, tiene la tasa circulante y tiene la prueba del ácido, o prueba ácida. Las tasas de apalancamiento tiene razón de deuda total a activo total y el número de veces que se gana interés. Razones de liquidez y tasas de apalancamiento. Tenemos también las tasas de actividad. Aparece rotación de inventarios, periodo promedio de recolección, rotación de activo total dentro de las tasas de actividad. En las tasas de rentabilidad tenemos la tasa de margen de beneficios sobre ventas, el rendimiento sobre activos totales y la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa. A continuación vamos a describir cada una de estos elementos que están conformando estas tasas. Como decíamos, las razones de liquidez son aquellas que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, en este caso pagos a corto plazo. Razones de liquidez. Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, es decir, con los pagos a corto plazo. Se clasifican en, primeramente tenemos la tasa circulante. Se obtiene dividiendo los activos circulantes para los pasivos circulantes. ¿Qué incluyen los activos circulantes? Incluyen el efectivo, las acciones vendibles, las cuentas por cobrar y los inventarios. Todo eso forma parte de los activos circulantes. En cambio, los pasivos circulantes están conformados por las cuentas por pagar, notas por pagar a corto plazo, vencimientos a corto plazo de deudas a largo plazo, así como impuestos y salarios retenidos. Mire que esto es importante, vencimientos a corto plazo de deudas contraídas a largo plazo, cuentas por pagar, notas por pagar a corto plazo, impuestos y salarios retenidos. Estos son los pasivos circulantes. La tasa circulante es la más empleada para medir la solvencia a corto plazo, ya que indica a qué grado es posible cubrir las deudas de corto plazo solo con activos que se convierten en efectivo a corto plazo. Vean que esto es muy importante. La tasa circulante es la más empleada para medir la solvencia a corto plazo, ya que indica a qué grado es posible cubrir las deudas de corto plazo solo con activos que se convierten en efectivo a corto plazo. Vamos a apreciar la fórmula. Razón circulante igual activo circulante dividido para el pasivo circulante. Entonces, en este caso es el primer elemento. Tenemos la prueba del ácido o prueba ácida. Se calcula restando los inventarios de los activos circulantes y dividirlo para los pasivos circulantes. Esto se hace así, ya que los inventarios son los activos menos líquidos. Esta razón
mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de inventario. Mire que es importante. Esta razón mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de inventario. Se considera que 1 es un buen valor para la prueba del ácido. Entonces, si tenemos un resultado 1 o sobre 1, sabemos que es un buen valor obtenido en esta prueba. Aquí está la tasa de la prueba del ácido, activo circulante menos inventario, dividido para pasivo circulante. Tenemos las tasas de apalancamiento, se conoce también como tasas de endeudamiento. Estas miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de deuda con terceros. Aquí están incluidas las siguientes. La primera, razón de deuda total a activo total. Mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de crédito. La deuda incluye los pasivos circulantes. Un valor aceptable de esta tasa es del 33%, ya que los acreedores no prestan a una empresa muy endeudada por el riesgo que corren de no recuperar el dinero que le prestan a dicha empresa. Entonces, esto es muy importante. Las empresas muy endeudadas difícilmente tienen acceso al crédito. Y verá que siempre hemos dicho que el dinero es bien escaso, la fuente de financiamiento. Y en las actuales circunstancias es cuando más restricciones imponen las entidades crediticias para el otorgamiento de los créditos. El riesgo de recuperar ese préstamo es muy elevado. Entonces, por eso se estudian muy bien las características de la empresa a la que se le va a otorgar ese crédito. Ahí está la fórmula. Tasa de deuda igual a deuda total dividido para activo total. Tenemos el número de veces que se gana interés. Se obtiene dividiendo las ganancias antes del pago de interés e impuestos. Mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un problema financiero a la empresa por no poder alcanzar o cubrir los gastos anuales de interés. Esto es importante. Mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un problema financiero a la empresa por no poder alcanzar o cubrir los gastos anuales de interés. Un valor aceptado de esta tasa es 8.0 veces. Ya sabemos que si el valor no se acerca a este puntaje, lógicamente él indica que hay problemas en la empresa. Aquí tenemos las veces que se gana el interés, ingreso bruto para cargo de interés.
Tasas de actividad. Este tipo de tasas no se pueden aplicar en evaluación de un proyecto, ya que como su nombre lo indica, mide la efectividad de la actividad empresarial y cuando se realiza el estudio no existe tal actividad. Esto es muy importante. Este tipo de tasas no se puede aplicar en evaluación de un proyecto, ya que como su nombre lo indica, mide la efectividad de la actividad empresarial y cuando se realice el estudio no existe tal actividad. Pero aunque no se calculen, es importante que ustedes conozcan cuáles son las pautas que se siguen para estos casos. Tenemos primero rotación de inventario. Se obtiene dividiendo las ventas sobre los inventarios. El valor comúnmente aceptado de esta tasa es de 9. El problema que se presenta es que las ventas están calculadas sobre un año completo y los inventarios se lo toman como un punto en el tiempo. Entonces usted sabe que las ventas se calculan sobre un año calendario. También los inventarios aparecen como un punto en el tiempo. Ahí tenemos rotación de inventario, ventas dividida para los inventarios. Tenemos periodo promedio de recuperación. Es la longitud promedio de tiempo que la empresa debe esperar después de hacer una venta antes de recibir el pago en efectivo. Un valor aceptado para esta tasa es de 45 días. Ahí tenemos la fórmula, periodo promedio de recuperación igual a cuentas por cobrar dividido para ventas por día. Cuentas por cobrar dividida para ventas anuales. 665 días en el año. Tenemos la rotación de activo total. Es la tasa que mide la actividad final de la rotación de todos los activos de la empresa. Un valor aceptado para esta tasa es de 12. Repetimos, es la tasa que mide la actividad final de la rotación de todos los activos de la empresa. Tenemos el valor aceptado para esta tasa, 2.0. Ahí está la fórmula, ventas anuales dividido para activos totales. Es importante indicar que estas tasas no se calculan en un proyecto debido a que solo aplican suposiciones de la verdadera actividad futura. Recuerden que siempre hemos indicado que los proyectos de inversión prácticamente son como una adivinanza. Proyectamos las ventas, pero a lo mejor esas proyecciones de las ventas no se cumplen. En el año 2019, en el mes de octubre, ustedes recordarán, tuvimos las movilizaciones aquí en nuestro país. Muchas pérdidas, los sectores de la economía estuvieron paralizados, muchos actos vandálicos y las proyecciones que se habían calculado nunca se cumplieron.
A partir del mes de febrero, en el 2020, tuvimos el inconveniente de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Ustedes saben que los periodos de confinamiento determinaron muchos inconvenientes para los negocios, para las empresas, algunas de las cuales han tenido que cerrar debido a que no se han podido recuperar. Si hablamos de un sector que es el turístico, ustedes ven que en estos días algunos balnearios de gran importancia en la costa ecuatoriana se han abierto para que vayan los turistas con todas las medidas de restricción. Pero ustedes ven que en los hoteles es una tragedia, no llegan las personas, los comedores tampoco, no hay el volumen de ventas que existían anteriormente debido al temor de las personas que asisten a esos balnearios de poder contagiarse con este virus. Entonces, todo eso ocasiona que estemos en una incertidumbre, y que negocios con alguna trayectoria muy importante hayan tenido que cerrar debido a que no se han podido recuperar algunos meses sin generar ingresos, y entonces lógicamente han tenido que verse forzados a que cesen las actividades productivas de esos negocios. Tenemos las tasas de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado de un gran número de políticas y decisiones. Las tasas de este tipo revelan cuán efectivamente se administra la empresa. Verá que esto es importante. Administración efectiva de la empresa. Tenemos en primer lugar la tasa de margen de beneficio sobre ventas. Se calcula dividiendo el ingreso neto después de impuestos sobre las ventas. En realidad, tanto el ingreso neto como las ventas son una corriente de flujos de efectivo a lo largo de un periodo de un año, y aquí se da la suposición de que ambas se dan en un mismo momento. Esto es importante. Se calcula dividiendo el ingreso neto de impuestos sobre ventas. El ingreso neto como las ventas son una corriente de flujos de efectivo a lo largo de un periodo de un año. Y aquí se da la suposición de que ambas se dan en un mismo momento. Verá que si hay ventas, hay flujos de efectivo. Y lógicamente estamos hablando de un periodo anual. Si no hay ventas, no hay flujos. Tenemos la tasa de margen de beneficio sobre ventas. El valor promedio aceptado está entre el 5 y el 10%. Como la división se efectúa en ese instante y no hay traslación de flujos a otro periodo de tiempo, no es necesario considerar tasas de interés. Su fórmula es tasa de margen de beneficio igual a utilidad neta después de pagar impuestos dividido para las ventas totales anuales. Tenemos los rendimientos sobre activos totales. Se obtiene dividiendo la utilidad neta libre de impuestos para los activos totales. Este cálculo es uno de los más controvertidos. Se pregunta qué valor se dará a los activos para validar la división con una cantidad de dinero que se da en el futuro.
Verá que muchas de estas tasas que se calculan han generado controversias. Y aquí está una de ellas. Se pregunta, ¿qué valor se dará a los activos para validar la división con una cantidad de dinero que se da en el futuro? Esta es la fórmula: ingresos netos disponibles dividido para activos locales. Tenemos la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa. Es la tasa que mide el rendimiento sobre la inversión de los accionistas, llamada valor neto o capital. Se sugiere no calcular esta tasa para no dar lugar a malas interpretaciones en los resultados. Mire, aquí también hay otra recomendación. No olvidemos que estamos en el cálculo métodos de evaluación que no toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Y cuando veíamos los métodos de evaluación que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo, indicábamos que no era lo mismo $1 invertido en este momento que $1 invertido hace un año. Entonces, anteriormente teníamos los que sí toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de la inversión. Es importante que tomemos en consideración todos y cada uno de estos métodos de evaluación, porque algunos de ellos son muy importantes y sí se toman en consideración. Hay otros que, como se ha indicado, se recomienda no realizar su cálculo. A partir de esta semana vamos a iniciar en este segundo parcial la realización de los trabajos relacionados con el área de docencia. Entonces, lógicamente, se indicará los tipos de trabajo que se deberán desarrollar y lógicamente poniendo siempre a criterio de ustedes el momento en el que ya está en el sistema y ustedes pueden acceder a él, a la realización, así como también el tiempo que tienen de plazo para el cumplimiento de los mismos. Trataremos en lo posible que sean trabajos diferentes a los realizados en el parcial anterior. Aunque hay temáticas muy importantes relacionadas con las empresas que ameritan que a lo mejor el primer trabajo a realizar lo hagamos de la misma forma que hicimos los 3 anteriores, pero siempre relacionado con temáticas de mucha importancia para las empresas. Ustedes conocen que en el mundo de los negocios de hoy en día, a nivel mundial, hay muchos inconvenientes. Uno de los rubros que apuntalaba la economía ecuatoriana es el envío de la remesa de los migrantes. Y lógicamente, habiendo una pandemia a nivel mundial, todas y cada una de esas remesas, que eran valores económicos que los migrantes enviaban a
aquí al Ecuador para sus familias se han visto reducidas, sean que provengan de Europa, sea que provengan de Estados Unidos. Lógicamente, la pandemia ha afectado en sumo grado. Y todo eso, a lo mejor difícilmente podrá recuperarse si no es de aquí a 2 años. Ustedes ven que en todos lados, en todas las naciones, han habido confinamientos, eso debido a la pandemia. Esto no termina, incluso aquí en el Ecuador ya hemos tenido el caso de una persona que estuvo contagiada en el mes de mayo y que nuevamente se ha contagiado con una cepa de virus totalmente diferente. Se pensaba que el que ya estuvo infectado ya salió de esta, pero no ha sido así. Entonces, como siempre, mi recomendación que se cuiden ustedes y sus familiares para que sigamos disfrutando de un estado óptimo de salud. Mi agradecimiento a todos ustedes por la atención que prestan a este video y a los conocimientos que se imparten en él. No me queda más que agradecer a ustedes por su gentileza al compartir este instante relacionado con el balance general y los indicadores. Pasen bien, muy buenas tardes. Cuídense como lo han venido haciendo hasta ahora.